Bien, la parte de levantamiento la vamos a ver con Fede, amigo, colega, amigo, entrenador. Así que, nada, vamos a ir analizando las técnicas. Tengo algunas preguntas para hacerte, ¿sí? Para el final, para ver cómo las vamos ensamblando con lo que vos vas a ir desarrollando con los ejercicios. Muy Así que, bueno, bien. todo tuyo. Bueno, primero contarles un poco. Bueno, yo soy Fede, trabajo en levantamiento hace algunos años. En la actualidad estoy trabajando en 2 CrossFit, dando solo levantamientos, ¿sí? Son clases específicas de levantamiento. La realidad es que me fui ayornando un poco a los lugares de CrossFit por la tendencia que hubo. Yo al principio estaba un poco reticente a lo que es toda la actividad, pero después pude ir desarrollando los proyectos de trabajo y cómo me gusta plantear el levantamiento a mí, que es 100% técnica. No hay negociación, o por mi lado por lo menos, no hay negociación de la técnica, que yo creo que es algo fundamental. Hoy vamos a ver un poco el tema de las distintas técnicas que hay en el arranque, en las cargadas y en los segundos tiempos. Vamos a hacerlo de la manera más fácil, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ir viendo y que sea de la manera más entendible posible, porque yo creo que son ejercicios que son muy difíciles de aprender correctamente. Y hay mucha gente que, lamentablemente, por querer aplicar un ejercicio derivado del levantamiento, piensa que hacerlo de cualquier forma está bien porque es un ejercicio dinámico, ¿sí? Pero la verdad que es todo lo contrario. Al principio, ahora lo que vamos a ver son distintas posiciones de la barra con respecto al cuerpo, ¿sí? Y a los centros de gravedad. Y vamos a analizar varios videos en los cuales vamos a ver trayectorias y también un poco de otros videos que son parte de mis alumnos, que la gran mayoría está hace varios años conmigo, en algunos casos otros no, están en pleno aprendizaje todos. Recién el año pasado fuimos a la primera competencia de levantamiento, porque creo que después de 3 años de trabajo estábamos para ir técnicamente a una competencia más allá de los kilos que cada uno levante. El primer ejercicio que vamos a ver ahora es un arranque de potencia y de colgado. Primero vamos a hablar un poco de lo que es el agarre de la barra con respecto... Decime si se ve ahí, ¿eh? Ahí está, perfecto. Bien. El agarre, la manera más fácil de medir el agarre es como aparece en la foto, desde el hombro hasta la punta de la mano, ¿sí? Esto lo vamos a derivar, ¿sí? a la posición de las manos en la barra. Lo principal que tienen que ver es el tema de que cuando ustedes tomen ese agarre, obviamente desde el hombro hasta la mano, eso lo trasladamos a la barra, y la barra tiene que quedar cerca de la pelvis, ¿sí? Tiene que quedar en la pelvis, ni cerca del ombligo, ni por debajo de la pelvis. Bien, pero esto es una guía, ¿sí? Que ustedes pueden usar a la hora de empezar a hacer un arranque. No hay negociación del agarre por alguna dificultad de flexibilidad. Eso es lo importante. Si una persona no puede o no tiene flexibilidad, no se puede plantear ningún ejercicio de levantamiento, más allá que nosotros lo querramos aplicar. Porque ¿qué pasa? Todos los ejercicios de levantamiento son todos ejercicios que trabajan todo el cuerpo. Al ser dinámicos, o sea, trabajamos mucho con las cadenas cruzadas, posteriores y anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un acortamiento muscular en el pectoral, me va a implicar de que cuando yo me quiera poner abajo una barra en un agarre de arranque, no voy a poder, ¿sí? Porque, como vamos a ver en la siguiente imagen, la barra tiene que tener una trayectoria y una ubicación
en mi cuerpo o en el centro de gravedad, porque en cualquier ejercicio, sea el arranque, la cargada o el segundo tiempo, la barra pasa a ser mi centro de gravedad. En este video vamos a ver, yo acá hice algunas líneas, ¿sí? La primera posición va a ser con los hombros levemente adelante de la barra. La línea está para distinguir que siempre la barra tiene que caer en el medio pie, en la mitad del pie, ¿sí? Siempre, en todo momento. Eso tampoco hay negociación. Lo que van a ver ahora es un desplazamiento, ¿sí? Donde desde esta posición vamos a empezar a ir con el tronco hacia atrás y empezar a llevar levemente las rodillas hacia adelante con la cola. Y van a notar que siempre la barra está en el medio del pie. Esa es la posición de transición, donde es antes de la extensión final de cadera y de rodillas. Es una extensión brusca. Hablamos de triple flexión, triple extensión desde acá, y ven cómo cuando yo recibo la barra sigue en el medio del pie, con la cabeza por delante de la barra y las dos rodillas mirando hacia afuera. ¿Sí? En obviamente que en los demás videos vamos a ver las distintas posiciones de vista frontal y se van a dar cuenta que no es nada sencillo, pero esto considera bastante trabajo. Este es uno de mis alumnos de CrossFit de donde yo trabajo, de Devoto, ¿sí? Que estamos hace varios años. En ese caso, la resistencia, que es la barra, y los apoyos van a condicionar la alineación del raquis, ¿no? de los 3 puntos. Si la barra queda adelantada con respecto a los apoyos, digamos que va a ejercer ese torque flexor que va a hacer que la columna colapse en flexión. Claro, una de las cosas que siempre corregimos son las posiciones de recepción y de inicio de los ejercicios, ¿sí? Para llegar a todos los movimientos que vemos ahora, no es que decimos, bueno, vamos a hacer un arranque y vemos qué podemos corregir. Hay muchos ejercicios que son de iniciación, ¿sí? Que tienen que ver mucho para después la finalización del arranque y para que también el alumno entienda cómo desarrollar todo ese movimiento, ¿sí? Porque no es nada fácil coordinar que las rodillas vayan hacia adelante y que la cola también, pero que la espalda esté por detrás y que cuando yo recepciono ahí, yo tengo que tener una tensión muscular en todo lo que es la cintura escapular para poder recepcionar correctamente la barra. Claro, claro. Hay muchos puntos que se tienen que ver cuando uno hace un arranque, más que nada cuando verdaderamente uno quiere sacarle el máximo potencial al ejercicio. En este caso, perdón Fede, en este caso sí, sí. que estamos viendo que es un arranque de potencia, que termina, digamos, a semiflexión de piernas, cuando es arranque propiamente dicho y se desliza, digamos que ahí si está bien hecho, los apoyos, la cadera y la resistencia tienen que estar lo más alineada posible, ¿o no? Cuando es así, capaz que queda un Claro, poquito más retrasado la cadera con respecto claro. a la línea que cae entre la resistencia. Claro, lo que pasa es que hay un punto acá a tener en cuenta, el primer punto de que mi alumno Lautaro, ¿sí? Gentilmente me hizo un video con la barra vacía y es difícil hay veces coordinar cuando uno hace ciertos kilos de arranque, coordinar algo con la barra vacía. Es medio Claro, difícil, pero acá sí está la cadera atrasada, lo que pasa es que se alinea más cuando estás en sentadilla profunda, porque claro, las rodillas van extremadamente hacia adelante. Una de claro, las cosas que hablábamos al principio del tema de la flexibilidad es flexibilidad del tríceps psoral, ¿sí? Donde tiene que haber una buena flexibilidad del tríceps psoral, al igual que cuando hacemos una sentadilla normal. O sea, si no tenemos una buena flexibilidad de tríceps psoral, una sentadilla por delante o por detrás tampoco va a salir de la manera apropiada. bien, perfecto. ¿Querés que avance a la diapo? Dale. Bien, que avanzo.
estamos. Creo que lo acomodo un poquito Bueno, más arriba. acá vemos algunas posiciones iniciales. La posición de los pies es más que nada para que entiendan de que no están paralelos entre sí. Siempre hay una leve rotación de pies, ¿sí? Una rotación, como dice ahí, 15 grados está más que bien. No es una rotación exagerada, ¿sí? Porque la rotación, la mayor rotación que va a haber es la rotación de la cadera, ¿sí? Donde se va a implicar de las rodillas. Yo voy a estar haciendo una fuerza isométrica con la cadera, con los glúteos medios, ¿sí? Para poder rotar lo más que pueda las rodillas, más allá de que el pie no esté alineado sí o sí con la rodilla, ¿sí? Las rodillas en semiflexión, obviamente como vieron en el primer video, siempre están en semiflexión, con la barra situada por encima de la rodilla, con los hombros por delante de la barra. Obviamente siempre hablando de arranque de potencia, pero cuando nosotros hacemos un arranque normal, o sea, un arranque desde el piso, desde la mitad de la tibia, como se hace habitualmente en el levantamiento, la barra va a pasar por esta posición. O sea, no es que hago un arranque de potencia y el arranque de potencia es diferente a un arranque completo. Son todos pedacitos, digamos, de un arranque completo que en levantamiento se usan absolutamente todos. La espalda recta no es negociable tampoco, es sí o sí hiperextendida, donde todo lo que es el romboides, todo lo que estabilice la cintura escapular va a estar activo, todos los paravertebrales, sí o sí hiperextendida, a lo sumo recta. O sea, ahí yo lo veo al revés, digamos. Sí o sí hiperextendida, a lo sumo recta. No puede estar floja, tiene que haber una retroversión de pelvis, o sea, tiene que haber una anteversión de pelvis, perdón. Tiene que haber esas cualidades que solamente una persona con flexibilidad, como dijimos antes, y una persona con conciencia corporal puede llegar a tener. Como dije antes, los hombros levemente adelantados, siempre están adelantados porque mi cola está hacia atrás, ¿sí? Como hablamos, como les dije antes, la barra pasa a ser mi centro de gravedad, donde la barra siempre cae a la mitad del pie. Y sí o sí mis hombros tienen que estar adelantados Claro, a la si barra. hablamos Porque, de dominancias, el arranque es más dominante de cadera, ¿no? Hay más flexión de cadera con respecto a la rodilla, o sea, el tronco sale más inclinado hacia adelante, como decís, con respecto a los hombros. claro, sí, en la cargada pasa algo parecido, lo que pasa que hay otro juego de piernas, Claro, hay otro juego de movimientos que implican la cargada desde el piso, pero cuando la veamos, que es la cargada de colgado y de potencia, las posiciones son muy parecidas. son ¿sí? parecidas, claro. Son parecidas, pero obviamente lo que cambia es el agarre. La cabeza siempre está alineada, siempre yo estoy mirando hacia adelante, ¿sí? Nunca puedo estar mirando hacia abajo, porque si yo estaría mirando hacia abajo, estaría con toda la parte de la espalda relajada, toda la parte dorsal relajada, y no es la intención porque si se afloja cualquier parte de la espalda, que es una de mis palancas, no voy a poder transferir lo que haga con las piernas. Está más que claro que todos estos movimientos, el arranque de potencia, la cargada de potencia, son expresamente de tronco, o sea, en realidad de cadera y de pierna, ¿sí? En ningún momento yo quiero usar los brazos. Hay una parte donde lo que es propio levantamiento se usan los brazos, ¿sí? Pero es más que nada se trabaja, ¿sí? Como para darle un tirón completo al movimiento. Y los brazos siempre están completamente extendidos, ¿sí? Nunca en ninguna parte de la posición, hasta que yo completamente extienda la cadera y las rodillas, se pueden flexionar los brazos. Si no, es lo que les decía antes, terminamos usando más los brazos que lo que usamos la cadera y las rodillas. Bien, ¿avanzo? Avancemos. Ahí hubo un pequeño cambio en el audio, estabas en modo Transformer. ¿Pero me escuchás bien ahí?
Sí, sí, sí. Se escucha distinto, pero se escucha bien. Sí, se me desconectó el auricular. Nada, no pasa nada. Seguimos por acá. Bueno, esto es lo que hablaba un poco de atrás en la anterior. Hay veces que me adelanto un poco porque no encadené todo. Me empiezo a hablar y no me doy cuenta que después sigue. Las posiciones iniciales, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿sí? Acá en las tres fotos vemos cómo todo se va hacia atrás, ¿sí? Ustedes tienen que pensar que esta foto es un arranque, ¿sí? Desde el piso, ¿sí? Entonces lo que pasa es que se suma otro movimiento más que es para llegar a la posición del arranque colgado que vimos antes. Esta posición inicial es una posición donde la espalda, como ven, está siempre recta y la cola se va hacia atrás para poder dejar libre que pase la barra por las rodillas, ¿sí? Obviamente, esta es la posición, la última foto, es la posición que nosotros adoptamos para hacer el arranque colgado, ¿sí? Como les decía antes, siempre llegamos a la misma posición, sea de colgado por encima de la rodilla, o sea, que lo vamos a ver en un video, un arranque high, ¿sí? O un arranque alto que es desde la pelvis, ¿sí? Todas las posiciones que usamos siempre son las que hacemos con un arranque normal. Obviamente que, hablando de los ejercicios, que son ejercicios de potencia, ¿sí? Vamos a hacer una extensión brusca, como dijimos, de cadera, de rodillas, de tobillo, ¿sí? Y un poco con la cintura escapular, con los trapecios. Siempre la barra va a llegar hasta máximo la altura del esternón. No puede subir más de eso, ¿sí? Porque quiere decir de que la barra subió de más, ¿sí? Si sube de más, lo que pasa es que cuando yo tengo muchos kilos, me aplasta la barra, ¿sí? Entonces lo que implica que el ejercicio no está bien ejecutado, o podría hacer más peso si haría la técnica correcta. Obviamente que cuando nosotros hacemos arranque de potencia, los arranques de potencia, la barra sube un poco más, ¿sí? Pero no es que llega hasta por encima de la cabeza para que después yo haga una media sentadilla. Lo importante es la dominancia de la extensión brusca de rodillas, cadera y tobillo, ¿sí? Biomecánicamente se relaciona bastante con un salto, ¿no? Se correlaciona en lo que es el tirón y sobre todo el tirón en algunos tipos de saltos. Obviamente sabemos que hay saltos que son más dominantes de rodilla y más dominantes de cadera, según la técnica y según la posibilidad biomecánica de cada deportista. Pero leí que tenía bastante correlación con respecto al gesto de triple extensión en el salto deportivo. Claro, bueno, yo tengo dos alumnas que son de la selección de patín, que en realidad no vienen a hacer levantamiento, pero vienen a poder aplicar los ejercicios de levantamiento para poder mejorar su performance a la hora de patinar y a la hora del salto. Y lo que nosotros enfocamos mucho es en el arranque de colgado, ¿sí? Lo que vamos a ver, arranque de high, como les dije antes, que es el arranque de la pelvis, ¿sí? Y arranques a una pierna, cargadas a una pierna y tirones. Siempre todo, o la gran mayoría de lo que hacemos es siempre de colgado, ¿sí? Justamente porque, por lo menos en el patín, lo que tiene es una gran predominancia de la extensión de rodilla en la gran mayoría de los ejercicios, ¿sí? Por eso casi siempre trabajamos de high, que la cadera está casi completamente extendida y lo que nos queda es muy poco de rodilla. Claro. Perfecto. Lo ¿Avanzo? demás, bueno, el tema de los codos es importante, ¿sí? Porque siempre los codos tienen que mirar hacia arriba, ¿sí? Si yo en algún momento, cuando estoy haciendo el tirón, los codos miran hacia atrás, quiere decir que la barra se me alejó, ¿sí? Eso es importante entender, ¿sí? A la hora de ejecutar un tirón o un arranque o una cargada, ¿sí?
en el único momento de que los codos miran hacia atrás es cuando yo me estoy metiendo abajo de la barra y no lo contrario. No cuando la barra está ascendiendo, sino cuando la barra está bajando porque yo me estoy metiendo abajo de la barra. Esto es importante también, o sea, siempre tengo que buscar ir abajo de la barra y no que la barra vaya arriba mío, ¿sí? Porque si no, quiere decir de que la barra subió por demás, como había dicho antes. Muy bien. Vamos, la otra que es arra. Perfecto. El deslizamiento, los pies, en principio, generalmente cuando uno hace estos ejercicios para preparación física, quizás no busca un desplazamiento, ¿sí? Quizás se puede hacer ejercicios de arranque y de cargada sin desplazar los pies, pero desplazando los pies lo que va a implicar es que vamos a estar preparados para poder hacer cualquier ejercicio, ¿sí? Los pies al inicio están ancho de cadera, como dijimos antes, la punta de los pies hacia afuera, y cuando se desplazan los pies quedan en la misma posición, en el mismo ángulo que dijimos antes, entre 15 grados aproximadamente, y se desplazan a posición de sentadilla, ¿sí? Digámoslo, ancho de hombros, que depende también de cada individuo, ¿no? Porque lo que tienen estos ejercicios, que son, cada individuo tiene obviamente morfologías diferentes, entonces también hay que ir adaptando las posiciones de acuerdo a la persona. Si hablaríamos de un arranque del piso, las salidas desde el piso son todas diferentes, ¿sí? Porque quizás hay una persona que tiene el fémur más largo, el húmero más largo, entonces tiene que adoptar posiciones diferentes desde la cola, ¿sí? Pero los movimientos son todos iguales, ¿sí? Puede estar la cola un poquito más arriba, un poquito más abajo, en una salida desde el piso, pero los movimientos, o sea, los pasos siguientes son todos iguales, ¿sí? Como vimos en el primer video, la recepción de la barra es siempre por encima de los hombros, ¿sí? Cuando yo recepciono, sea en el arranque o la cargada, siempre tiene que estar por encima de los hombros y tiene que haber una trayectoria, como vimos, una línea que pase por el malleolo y por la mitad del pie. Eso, Sí. eso se ve en el primer dibujo de la recuperación, ¿no? Ahí abajo, la barra está cayendo sobre la Claro, ahí línea. lo que falta igual es el tema de la cabeza, ¿sí? La Claro, cabeza también es una negociación rotunda donde no puede estar por debajo de la barra, ¿sí? Siempre tiene que estar por delante. Igualmente, si los chicos investigan un poco y ven algunos videos, hay diferentes posiciones o diferentes maneras, que una es lo que es asiático y otro lo que es europeo, ¿sí? Lo que es asiático es extremadamente hacia adelante la cabeza, la barra apenas un poco más atrás, y lo que es europeo es casi por debajo de la barra, ¿sí? ya. Pero todos los movimientos son iguales. O sea, lo que pasa es que difiere mucho, por ejemplo, lo que tienen los asiáticos es que las caderas son un poco más chicas, ¿sí? Entonces implica que tengan un poco más de movilidad en esa posición, ¿sí? Claro. Pero no cambia la técnica en sí, sino por las diferentes anatomías que tenga cada uno. Bien. Creo que ahí, claro, son las variantes. Avanzamos con esto si querés y después vamos con los videos, ¿no? ¿O preferís que Eh, pasemos los videos? Bueno, acá igual, sí, no, quédate acá. Acá hay unas variantes de Dale. arranque de potencia que es unilateral, bilateral. Yo, como les dije antes, uso a una pierna las variantes. A un brazo no las uso porque, por ejemplo, lo que es en levantamiento no se usa para nada, a menos que haya una deficiencia en algún hombro, pero se soluciona con otros ejercicios y no con un arranque a un brazo, ¿sí? Pero las técnicas son parecidas. Lo que pasa es que varía mucho porque cuando uno hace un arranque a un brazo, el peso lo va a tener que tener por el medio de las piernas, ¿sí? Y lo que pasa es que ahí va a actuar más los aductores
¿sí? Para sacar ese movimiento, y aparte hay que tener mucha más flexibilidad y coordinación, obviamente. Yo creo que el más parecido, o con el aditamento el mejor, que es parecido a una barra, es la mancuerna. Porque la pesa rusa o la kettlebell, lo que tiene es que como tiene la manija por encima, Claro. cuando yo la trago, toda la bocha se va para atrás, ¿sí? Y termina quedando, esto lo digo por experiencia, porque yo, más allá de que doy clases de levantamiento, entreno, y la bocha queda muy atrás y dificulta mucho la flexibilidad ahí. Si ya es dificultoso un arranque con barra, con una kettlebell es mucho más difícil, y aparte hay que tener unas Es muy ganas inestable, de... ¿no? Por Sí, ese lo que juego pasa de es que queda en inercia, otra de que se mueve. posición. Queda en otra posición. O Claro, sea, cuando uno hace el arranque con la kettlebell está en esta posición, y cuando la va a recepcionar, tiene que pasar rápido la muñeca. claro, Para que primero la bocha no te pegue en el antebrazo, claro, ¿sí? Y segundo, para poder estabilizarlo. claro. Obviamente, como les digo, o sea, es muy complicado hacerlo con kettlebell. Si yo tengo que elegir, preferiría hacerlo con una mancuerna. Y obviamente las técnicas son iguales, ¿sí? Hay que aplicar la cadera, las rodillas, el pasaje que vimos antes, donde la cadera se va hacia adelante junto con las rodillas, que lo vamos a ver en los demás videos. Hay un video que le pasé a Marian, que es arranque a una pierna de una de las chicas, que ese es interesante para ver. Te lo busco. Dale. Arranque. Vamos primero con ese, a una pierna. Sí, a una pierna. Fíjense que las posiciones son todas iguales, ¿sí? La espalda está tensa, obviamente que hay una cierta descoordinación, porque esta es una de las chicas de patín que nunca en su vida agarró una barra, ¿sí? Y estas son las primeras clases de arranque a una barra. Ya venimos haciendo hace 3 meses, pero no habíamos hecho nunca a una pierna, ¿sí? Siempre habíamos hecho a 2 y las distintas variantes. Pero siempre enfatizando el tema de la recepción, que tiene que ser igual, la barra tiene que estar en la misma posición, y los movimientos con el tronco y con la rodilla tienen que ser exactamente iguales a lo de un arranque normal, ¿sí? Obviamente que esta cuarentena nos complicó un poco con el tema de seguir aprendiendo cosas, pero yo creo que este ejercicio en sí está saliendo muy bien, a pesar de que yo no pueda estar de manera presencial ahí, porque lo que tiene el levantamiento también es que, más allá de que uno pueda mirar y pueda corregir, hay que siempre estar acomodando continuamente, ¿sí? Porque el que lo hace no se da cuenta de algunas cosas. Pero es un lindo ejercicio para aplicar siempre que se aplique bien. Decime vos y yo pongo. Vamos a ver A un tirón. el arranque, los tirones de Haikon. Dale. Estos son tirones de arranque de high, ¿sí? Estos se aplican desde la pelvis, como vimos antes. Esto es un tirón de high y un tirón del piso, ¿sí? Estos tipos de ejercicios se hacen en el levantamiento continuamente, ¿sí? Se hacen con un porcentaje mucho más alto que el arranque máximo que tengan, ¿sí? Y lo importante es poder trasladar todos estos movimientos a un arranque, donde pueda pasar por todos los momentos donde tiene que pasar la barra, que es la rodilla, la pelvis y desde el piso. Lo importante de estos ejercicios, o por lo menos como yo los aplico para una persona que recién comienza, ¿sí?, es explicarle por dónde tiene que pasar la barra y qué tiene que hacer al final, ¿sí?
yo este ejercicio y otros ejercicios más que son de posicionales, pararse en la posición, quedarse un rato, hacer una conciencia corporal con la barra, ¿sí? Saber en dónde está el peso en el pie también es fundamental. Son los primeros ejercicios que yo aplico para una persona que recién comienza con levantamiento. El problema que yo siempre hablo con Marian, el problema puntual de los ejercicios de levantamiento es lo que hablaba al principio, que es que mucha gente los enseña y algunos enseñan bien y otros mal. Y el problema es cuando los enseñan mal y yo se los quiero enseñar bien. Y ahí es donde se cruzan los cables. Donde la persona no entiende lo que tiene que hacer, donde quiere hacer lo que hacía antes y no puede hacer lo que yo le digo. Entonces es un trabajo doble, digamos. Pero por eso hay que prestar atención desde el comienzo cuando uno enseña estos ejercicios. Yo creo que lo mejor para poder aprender, para poder enseñar estos ejercicios es aprenderlos, es entrenarlos. No es ver un video y querer aplicarlos en una preparación física porque no es la idea. Yo no digo que se especialicen en hacer arranque y envión, o sea, carga de segundo tiempo, sino que lo tengan que vivenciar, que se pongan a entrenar. Hay un montón de lugares para ir a entrenar levantamiento, que sean de levantamiento específicamente, ¿sí? Que no sea CrossFit, porque lo que tiene el CrossFit es que te enseña la técnica, pero adaptada a lo que ellos trabajan continuamente, que son muchas repeticiones y no se pausan en lo que es la técnica. Lo importante en el CrossFit es levantar peso y hacer repeticiones. Acá el levantamiento es hacerlo bien, no hay negociación. Si vos lo haces bien y lo haces de la manera correcta, los kilos van a subir. Claro, y el problema es cuando un gesto mal hecho le aplicás velocidad, digamos que estás automatizando algo que está mal hecho. Con lo cual, cuando eso se graba en el patrón, digamos, del patrón motor, cuesta mucho borrarlo. Por más que se haga lento, después cuando se aplica velocidad, se termina llevando a ese gesto que uno lo siente cómodo, pero que está mal hecho. Claro, bueno, a mí lo que me pasa en levantamiento, en el CrossFit, es que me vienen muchos chicos de CrossFit que quieren mejorar la técnica, pero ya tienen tan pegada la técnica que es adaptada del CrossFit, que es muy difícil, tardamos mucho tiempo en sacar esas técnicas, muchísimo tiempo. Y más si estamos hablando de personas de más de 30 años, claro, donde ya la coordinación no era lo que era antes, y cuando ya vieron un movimiento que más o menos les resulta cómodo, como vos decís, termina siendo un juntadero de cosas o de movimientos que no son válidos para poder hacer un ejercicio correctamente. Y lo más importante es que cuando uno hace estos ejercicios mal, ¿sí? Hay mucha probabilidad de lesión. Porque claro. son ejercicios complejos, donde Claro, toda la ahí estructura corporal está... eso que dijiste vos da un poco diste en la tecla sobre el saber general o la creencia general de que el levantamiento es lesivo, y la realidad es que el levantamiento mal hecho, por supuesto que es lesivo. O sea, es el mismo concepto que había hablado en una de las primeras clases cuando hablo del entrenamiento de la fuerza en chicos, y la mayoría de las personas, padres, algunos que otros pediatras y entrenadores, se basaron en un estudio en Japón, que hacían levantar bolsas de puerto a nenes, como si el entrenamiento de la fuerza fuera eso, y trazando un paralelismo como si el levantamiento fuera lo que se hace en muchos box de CrossFit, digamos, ¿no? Por eso está bueno que hayas dicho al principio que vos estás trabajando dentro del ambiente del CrossFit, pero es como una isla, o sea, es aparte,
y en cuanto al espacio y en cuanto al concepto que tenés con respecto al deporte y a la técnica y a los kilos en relación con el deporte, porque también, esto está bueno que lo digas, las experiencias que tenés de la gente que te va de CrossFit, queriendo levantar kilos sin importar todo el camino que hay en el medio, ¿no? Como si ese fuera el objetivo principal del levantamiento olímpico. Claro, yo creo que, hablando un poco de lo lesivo o no del deporte, yo creo que cualquier deporte mal hecho es lesivo. Totalmente. ¿Sí? Eso no hay con qué darle. Cualquier preparación física es lesiva si está mal hecha. ¿Sí? Eso es irrefutable. El tema del CrossFit es que están muy acostumbrados. A ver, es una disciplina y con la disciplina está todo perfecto, ¿sí? Cada uno elige lo que más le gusta. Pero hay veces que en las rutinas hay muchas repeticiones, ¿sí? Donde, por ejemplo, por decir un ejemplo, hay 20 arranques y todos sabemos que si hacemos 20 arranques o 20 de cualquier cosa, a partir de la 10 van a salir todas mal. ¿Sí? Porque es una realidad. O sea, esto es una estructura donde se trabaja completamente todo el cuerpo. Y si vos haces 20 de cualquier cosa, 20 de arranque, 20 de sentadillas, o de lo que sea, es seguro que te vas a lastimar. ¿Sí? Claro. Nosotros en levantamiento, como trabajamos la fuerza, ¿sí? La gran mayoría de los ejercicios, por no decir todos, se trabajan hasta máximo 6 repeticiones. Y 6 repeticiones exagerado, porque es lo máximo que podemos hacer Claro. y es lo máximo que podríamos hacer de sentadillas incluso. Un arranque, no hay ningún arranque que hagamos que sean 6 repeticiones. Es que además pareciera que que termina solo en un pensamiento, y si uno lo analiza desde la teoría del entrenamiento, la consigna de los ejercicios o de los gestos de levantamiento es aplicar velocidad. Y el aplicar velocidad es uno de los componentes de la intensidad. Así que no es solamente kilo y porcentaje, sino que uno, en función de la velocidad de ejecución, libera más energía, y como bien sabemos, es inversamente proporcional. O sea, ese juego entre volumen e intensidad, si uno requiere de mucha intensidad, no va a tener muchas posibilidades de poder sostenerlo. Por lo menos con una técnica, como bien dijiste, con una técnica correcta, con una velocidad de ejecución, que es, digamos que el objetivo principal por la que uno recurre a hacer levantamiento. O sea, quiere saltar más, correr más rápido, acelerar más, y si hace muchas repeticiones, básicamente no va a poder cumplir con ese objetivo. Vos muy bien lo dijiste, o sea, es teoría del entrenamiento. No se hacen ni 6, ni 8, ni 10 para mejorar la respuesta. Es así. No podés trabajar nunca intensidades altas si vos pretendés hacer 10 repeticiones de algo. Eso es imposible. Bien, Veamos decime cómo seguimos. el que dice arranque de high. Bueno, Este que van a ver es otro alumno mío, que también está hace varios años. Este es un arranque desde la pelvis, como hablamos antes, ¿sí? A sentadilla profunda. En el video no se aprecia mucho, pero es bastante rápido, ¿sí? Y fíjense la recepción, cómo está parado cuando recepciona la barra, ¿sí? Todo activo, no hay nada que esté flojo, porque obviamente hay que recibir esa barra por encima de la cabeza. Es importante entender eso, que nunca pueden estar relajados para recepcionar una barra, sea haciendo un arranque o sea haciendo cualquier cosa que sea con una barra haciendo fuerza. Eso está claro. Yo creo que lo que tienen que ver ahí más que nada es el tema de la velocidad de la extensión de rodilla y de la cadera, ¿sí? Veamos
el arranque de potencia de colgado. Bueno, acá vemos las dos vistas, vista de costado y vista de diagonal de frente, ¿sí? Donde vemos toda la trayectoria de la barra, ¿sí? Es importante entender que la barra siempre está cerca del cuerpo, nunca se aleja, siempre está en línea. No se aprecia muy bien por las posiciones de la filmación, pero siempre hay una extensión final. Miren hasta dónde llega la espalda para hacer toda esa extensión de cadera brusca. Es importante que esa extensión, donde ven que la espalda va hacia atrás, es porque tiene que salir del plano de la barra, ¿sí? Ustedes piensen, como la barra va casi completamente recta, desde cualquier posición, sea desde el piso, sea de la rodilla, siempre va recta, y yo siempre estoy como esquivando la barra. Y si yo no llevo la espalda hacia atrás, si yo no hiperextiendo todavía más el tronco, lo que pasa es que voy a estar en el medio de la trayectoria de la barra. Implica que si yo estoy en el medio de la trayectoria de la barra, no es que yo me la voy a pegar en el pecho, simplemente la voy a alejar, Claro. para que no me pegue. Entonces eso también tiene que estar claro, donde la espalda tiene que ir medianamente hacia atrás, sin arrastrar, obviamente, la barra hacia atrás, siempre con los codos mirando hacia arriba. Y veamos el último, que es los tirones de cajones. El último. Este. Estos tirones sobre cajones es de la misma posición que estábamos haciendo el arranque de potencia, ¿sí? Estos tirones son tirones sin levantar talones, ¿sí? Esto es un ejercicio alternativo, ¿sí? Porque acá estamos corrigiendo un problema que él tiene, que es que él se va hacia adelante cuando hace un arranque. Él lleva mucho peso a la punta de los pies. Entonces lo que acá enfocamos es en el tema de que él tenga conciencia de que él empuja desde los talones, ¿sí? Incluso pueden ver que en el primero levanta un poquito los talones y los demás lo corrige. Pero este es un ejercicio para una corrección de un error que tiene. Obviamente que este tipo de ejercicios, como todos los tirones, para una persona que entrena, que hace levantamiento, son con el 130-140% de su máximo de arranque, ¿sí? De su máximo de arranque desde esa posición, ¿sí? No desde el arranque del piso. Bien. Es importante entender eso que estábamos viendo, el tema de la posición de los pies y dónde tiene que estar el peso, que es siempre mayoritariamente en los talones. Vamos a la diapositiva a ver qué sigue. Vale. No, pará, veamos el arranque con... Perdón. Sí. Estoy mareando. La trayectoria. ¿Trayectoria lenta? Bárbaro. Ese es lindo de ver. Estos son uno de los trabajos que estoy haciendo ahora, porque no nos podemos juntar por el coronavirus. Estoy tratando de mandarles estos videos analizando cada parte y viendo la trayectoria de la barra para que ellos se den cuenta, bien, por dónde pasa la barra, ¿sí? Si están haciendo correctamente el ejercicio. Ese bucle que viene al final, ese bucle de la recepción, donde la muñeca nunca llega a estar recta con respecto al radio y cúbito, ¿sí? Siempre está en una flexión. Es importante ver la última, ponerlo de vuelta, es importante ver la última parte de la recepción, donde la barra llega y él la recibe con una línea por el medio del pie que está correcto. Toda esa entrada que ven en la primera parte, que es una curva, es por donde se acerca la barra a la pelvis, ¿sí? Y sigue la trayectoria de la línea recta. Ese final está correcto, porque ahí es donde se tiene que recepcionar, quizás está un poquito atrás, pero esa última bajada, o sea, que es la recepción donde sube y empieza a bajar, ahí se dan cuenta donde la barra sube de más o no. Por ejemplo, esa trayectoria, la última, es muy larga. Una de las correcciones que le hice en ese video
es donde vemos que la trayectoria es demasiado alta y tiene mucho recorrido de bajada, ¿sí? Como vimos antes, las trayectorias tienen que ser justas, ¿sí? Si no, hay un desperdicio de energía ahí. Y lo que implica que desperdicio de energía me va a implicar que yo tengo que hacer más fuerza para hacer un tirón y más fuerza para poder recepcionar la barra correctamente. Ahora sí, vamos a las diapositivas. Acá. Bien. Los tirones de envión, la técnica inicial, es igual que la de arranque, igual, es un poco más arriba si lo hacemos desde el piso con la cola más arriba porque el agarre es más cerrado. El agarre de envión, para posicionar las manos en la barra, si es una barra olímpica se van a dar cuenta que hay una parte lisa en el medio, que es generalmente 1,5 pulgares de distancia, desde lo liso, donde termina lo liso, o si no, siempre es por fuera de los hombros, ¿sí? Es una mano por fuera de los hombros. Las posiciones de salida, la cola es levemente más arriba, ¿sí? Y después todo lo demás es muy parecido. Donde siempre empiezo levantando el tronco y no la cola, y después todo el pasaje de rodillas que vimos antes es muy parecido también. Bueno, realizar la primera parte, bueno, todo esto lo que dice acá es lo mismo que vimos en el arranque, ¿sí? La barra tiene que estar pegada, tenemos que buscar una triple extensión, siempre tiene que haber extensión brusca de cadera y de rodillas. Si alguna de las dos falla, ¿sí? Va a implicar de que la trayectoria de la barra varíe, ¿sí? Porque yo no puedo hacer una cargada o un arranque correctamente si me quedan las rodillas flexionadas. Bien. Pasemos a la otra. Bueno, acá es lo mismo que hablamos en el arranque, ¿sí? Las variantes de los tirones o de las cargadas en sí, unilateral, lo mismo, exactamente lo mismo que hablamos del arranque. Si vamos a hacer una cargada con un elemento, no sé si es muy conveniente hacerlo con una mancuerna ni con una kettlebell, ¿sí? O una pesa rusa, pero si no tenemos barra, es lo único que podemos usar. Pero bueno, lo importante son las posiciones, ¿sí? Acá en la foto del medio vemos la posición donde los hombros están adelante, como habíamos visto antes en el arranque, es todo igual. Lo importante siempre es lo mismo que hablamos de que la barra siempre pase por el medio del pie, que va a estar justa en nuestra línea media o nuestro centro de gravedad. Vamos con la otra. Bueno. Claro, quedó. Está bien, solo variantes de tirones. Sí, no pasa nada. Las cargadas de potencia por encima de la rodilla, que ahora después vamos a ver un video que es parecido al del arranque. La posición inicial por encima de las rodillas, sí, los hombros levemente hacia adelante, el tronco va a estar un poco más vertical, si se quiere decir de alguna manera, no va a estar tan abajo, ¿sí? La cargada tiene mucha predominancia en las piernas y no tanto en la espalda, o sea que vamos a usar mucho más lo que es la extensión de rodilla y no tanto la de cadera, pero la fuerza es la misma y la técnica es la misma. Triple extensión, el pasaje de rodillas, empiezo con los hombros adelante de la barra y finalizo con la barra por encima de los hombros. Cuando yo recepciono la barra por encima de los hombros, tengo que tener en cuenta que los hombros tienen que estar activos y por delante, ¿sí? No puedo estar normal, porque es lo mismo que hacer una sentadilla por delante, ¿sí? Y siempre tengo que estar mayoritariamente con los hombros activos, como si quisiera llevar los hombros a las orejas, y no importarme tanto el tema de los codos. Acá hablamos de vuelta del tema de las diferentes técnicas que hay en la asiática europea, ¿sí?
Quizás el asiático tiene los codos un poco más abajo, el europeo tiene los hombros bien arriba, ¿sí? Las diferencias las van a notar que cuando una persona tiene poca flexibilidad, ¿sí? Lo que es rotación de hombro, o flexibilidad en la muñeca, no va a poder llevar los codos hacia arriba. Pero nos va a alcanzar que los hombros estén activos para que la barra no caiga y que yo no tenga el peso sobre las manos, ¿sí? El movimiento de los codos es un movimiento brusco, como hablamos antes en el arranque. No puede ser una flexión de brazos para levantar la barra a los hombros, siempre tiene que ser extensión de cadera y de rodillas, porque si aparte yo uso los brazos, voy a estar llevando la barra hacia adelante. Siempre los codos tienen que estar mirando hacia arriba y tiene que haber un pasaje rápido de codos siempre y cuando los hombros estén activos. Yo no puedo estar con los hombros abajo y con los codos adelante y decir que está bien ejecutado, ¿sí? Porque lo que me va a generar es una curvatura lumbar. Una hipercifosis lumbar me va a generar por no tener activos los hombros. Bien. Vamos a la otra. Mostrame, poné el video, el de la cargada. Así vemos lo mismo que vimos en el arranque. Bien. Acá vemos que la línea está un poquito adelante, pero seguimos en la línea media del pie, ¿sí? Para iniciar, los hombros levemente hacia adelante. En la otra vamos a ver cómo hacemos las distintas etapas del deslizamiento, ¿bien? Y cuando cargamos la barra por encima de los hombros, vamos a ver cómo la barra sigue en la misma línea donde empezó, ¿sí? Sigue en la línea media del pie. Es importante entender eso, línea media del pie. En ningún momento puedo estar con el tronco adelante o con el tronco atrás. Me va a implicar dos cosas. Si estoy adelante con el tronco, voy a tener que hacer excesiva fuerza con los brazos para poder mantener la barra en los hombros, y ahí quiere decir que el ejercicio está mal ejecutado, ¿sí? Y si estoy con la espalda atrás, va a implicar que yo tengo que hacer mucha fuerza con la cintura, con la zona lumbar, ¿sí? Bien. Bien. Ahora Paso a otro, pongo de vuelta. Ponelo de vuelta. Así lo ven de vuelta. Las distintas posiciones, como la espalda está activa, los hombros adelante. Lo que hablamos antes cuando la cola va a empezar a ir para adelante con las rodillas, ahí es donde empieza a extender completamente la cadera y las rodillas. Y para recepcionar en la parte final, fíjense que siempre el tronco hacia atrás y la barra sigue pegada, ¿sí? En ningún momento se puede alejar de esa posición. Con él tuvimos un inconveniente cuando empezó a entrenar conmigo, que es que estaba muy acostumbrado a levantarla con los brazos. Y siempre la barra se le caía. Él hacía 110 kilos de cargadas, pero lo hacía mal. Y no podía avanzar con eso. Pero tuvimos muchas correcciones con respecto a la cargada, sobre todo. Bien. ¿Qué pongo? Poné la diapositiva. ¿Qué sigue después de los ejercicios unilaterales? Hagamos una cosa, pongamos los videos de cargadas antes de seguir. Bien, dale. ¿Querés que ponga los tirones primero? Empecemos con los tirones. Sí. Bien, estos son los mismos tirones que vimos antes de arranque. Nosotros los hacemos de envión o de cargada, ¿sí? Estos tirones son tirones de high. La barra en la posición de high no está en la pelvis, a diferencia del arranque, por obvias razones, que es el tema del agarre. A hacer un agarre más angosto, la barra queda mucho más abajo y no hay necesidad que llegue a la pelvis, ¿sí? Lo importante acá es que tienen que fijarse que es todo piernas, ¿sí?
es todo extensión de rodillas, porque ya la cadera está completamente extendida, y lo que ven que él flexiona los codos es un efecto de la barra. No es que él está traccionando con los codos para subir la barra, porque es casi imposible, porque él ahí tiene 107 kilos. Es improbable porque es difícil levantar 107 kilos de un remo al mentón. Veamos el primero, el de cargada de potencia. Acá vamos a ver, al igual que el arranque, por delante vamos a verlo, y de costado. Ahí está marcada una leve trayectoria, no quise hacer más trayectorias porque el video está filmado no completamente de costado, y si hago trayectoria van a salir todas mal. Pero lo importante es lo que vimos antes, extensión completa de cadera y de rodillas, siguiendo con los hombros hacia atrás y tratando de que los codos estén mirando hacia adelante o levemente hacia adelante y que los hombros estén activos. Sobre todo los hombros activos se van a ver en la que se ve de frente, ¿sí? Es importante la recepción, y miren cómo lo que hablamos antes de las rodillas, ¿sí? Que las rodillas están excesivamente mirando hacia afuera, ¿sí? Para poder activar toda la pelvis, ¿sí? Bien. Vamos al otro video, el último, que es las cargadas. Es una cargada desde el piso, pero es importante ver el movimiento que hace brusco de cadera y de rodillas, y la bajada rápida, que esto es importante cuando nosotros hacemos una cargada sentadilla profunda. Como dijimos antes, el tema es la velocidad, y como la barra sube hasta el esternón, lo único que nos queda es bajar rápido. En preparación física mucho no se usa la cargada a sentadilla profunda, pero yo creo que no está de más trabajarla. Claro, porque en ese punto se produce uno de los picos, ¿no? Porque tenés la barra que te está aplastando y vos tenés que contrarrestar, y es un ángulo, como decís, que no requiere ese pico de fuerza, como si requiere en una semiflexión para un salto. Claro. Por eso se termina trabajando el gesto de potencia. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en una cargada a sentadilla profunda, una cargada normal, nosotros venimos con la inercia de la barra, y nosotros tenemos que salir. Y si yo pongo 100 kilos en la barra y hago una sentadilla profunda, o la voy a recepcionar a sentadilla profunda, ya no son más 100 kilos. Claro. ¿Sí? Yo siempre le digo a los chicos que, por ejemplo, para hacer una cargada con 100 kilos, esto lo hablábamos el otro día con vos, hay que por lo menos hacer una cargada una sentadilla con 120 kilos. Yo siempre trato de decir, bueno, un 20% más, también para generar una cierta estructura. Porque, como dijimos antes, no se puede trabajar estos ejercicios sin estructura previa. Bien, vamos a las diapositivas. ¿Diapo? Sí. Vamos. Lo vimos. Las variantes. Eso lo vimos, ¿no? Las variantes es lo que hablamos antes, ¿sí? A ver, dentro de las posibilidades, hay que tratar de hacer con barra, pero si no, a diferencia del otro, ¿sí? A diferencia del arranque, es preferible hacerlo con la kettlebell. ¿Por qué? Porque con la kettlebell ustedes van a poder pasar bien la mano, ¿sí? Porque la bocha le va a quedar apoyada en el hombro, y con la mancuerna no. Con la mancuerna van a adoptar una posición que no es, porque ustedes no pueden apoyar la mancuerna del hombro. Entonces van a quedar así. Y todo el peso le va a quedar por delante de ustedes. Claro. Entonces es una gran diferencia, lo que hablábamos antes. No puede estar fuera de mi centro, que era la línea media del pie, todo el peso, ¿sí? Y si yo quiero hacer un día una cargada con una mancuerna
y al otro día quiero hacer una cargada con barra, me va a salir bastante mal después cuando hago Claro. la barra. Cambia mucho la mecánica. Claro. A diferencia que con la kettlebell, yo puedo pasar la mano y medianamente se asemeja más a hacerlo con la barra. La bocha Claro. se descansa en el hombro y la mano me queda mirando la punta de los dedos hacia arriba. ¿Sí? Eso es una gran diferencia. Bueno, Bien. veamos la otra. Las últimas dos. Segundo tiempo de potencia. Espérame, Y este es el ejercicio que, aparte del arranque, es el ejercicio que más coordinación y más flexibilidad necesitan. Es imposible hacer este ejercicio si no tienen flexibilidad en lo que son cadenas cruzadas anteriores. Imposible. ¿Por qué? Porque yo voy a estar, si me costaba el arranque de potencia, donde yo tenía el agarre abierto, imagínense hacer algo parecido pero con el agarre cerrado. Imposible. Lleva mucho trabajo, como vamos a ver en uno de los videos. Seguimos con las mismas reglas, por más que tenga los hombros y que la lleve por encima de la cabeza, la barra tiene que estar, cuando está por encima de los hombros y cuando va por encima de la cabeza, siempre tiene que seguir una línea media, tiene que quedar justo en la línea media. Importante, siempre cuando voy a empujar para hacer el segundo tiempo de potencia, es siempre empujar mayoritariamente con el peso en los talones. ¿Sí? Veamos el video, así vemos las diferentes, el de la trayectoria, ¿no? diferentes puntos. Acá vemos cómo sigue la línea media del pie, ahí terminó de extender la cadera y las rodillas, ¿sí? Es importante siempre pensar, como acá, la cabeza por delante de la barra para que la línea media del pie tenga toda la base de sustentación, ¿sí? Es importante entender que cuando yo voy a empujar la barra por encima de la cabeza, siempre tengo que hacer una flexión de rodilla y de cadera, y las rodillas tienen que apuntar hacia el mismo lado donde apuntan los pies, o sea, hacia afuera. Nunca puedo empujar con las piernas con las rodillas paralelas, porque ¿qué va a pasar? Cuando yo empuje con las rodillas paralelas, la pelvis me va a querer seguir. Y si la pelvis me sigue, toda la trayectoria de la barra se va a ver afectada. Entonces siempre peso mayoritariamente en los talones sin despegar la punta de los pies, las rodillas hacia afuera, y lo mismo, una extensión brusca de cadera, rodilla y tobillo. Y importante es que los brazos en esta etapa de máximo estiramiento de una triple extensión no hacen nada. Y es difícil de entender, ¿sí? Porque acá ustedes tienen que saber de que la barra se despega de los hombros por efecto de la triple extensión y no de una fuerza estricta de hombros. Porque si yo quiero hacer una fuerza estricta de hombros, como muchos estamos acostumbrados a veces por el gimnasio, ¿sí? Lo que pasa es que la barra sube lento. Y lo mismo que dijimos antes del arranque y de las cargadas. No aprovecho lo que es el ejercicio, o para qué estamos aplicando el ejercicio, ¿sí? Bien. Veamos los demás ejercicios de segundo tiempo. Poneme el de tijera. Este ejercicio de tijera es el mismo, ¿sí? Es un segundo tiempo, es lo mismo, ¿bien? Pero a diferencia del otro, cambia el desplazamiento de pies. En el otro desplazamos los pies hacia afuera, ¿sí? A una posición de altura de hombro, de ancho de hombros, y en este desplazamos un pie hacia adentro, un pie hacia adelante y un pie hacia atrás, ¿sí?
esta técnica es mucho más compleja y no vale la pena explicarla para una preparación física porque es realmente muy complicada y el que la explica tiene que tener una cierta experiencia para saber a dónde tienen que ubicarse los pies. Ayer casualmente estaba mirando videos y dentro de los de Envión vi que Nora Coppel cuando carga, ya carga con las piernas preparadas para la tijera. O sea, eso es, me Sí, pareció ampliamente ventajoso, ¿no? Porque ya está lista pero debe tener un nivel de dificultad bastante importante para empujar el piso antes de desplazar, ¿no? En esa posición. sí, pero bueno, antes se podía. Ahora es error. Hace algunos años Mirá, se cambiaron las reglas del levantamiento y ahora no se puede. O sea, antes de empujar el piso para hacer el segundo tiempo, los pies tienen que estar paralelos. tiene que estar paralelos, claro, porque estaban muy adelantados. O sea, estaban Claro. ya casi listos para desplazar y eso es una gran ventaja. Si vos ya cargás con los pies en orden, digamos, como para desplazar, es una ventaja. Sí, sí, es una práctica en realidad. Yo no sé si lo veo como una ventaja. O sea, no, O sea, es difícil. me refiero no a un truco, sino que estás ayudándote a poder llegar rápido a esa posición, no a sacarle ventaja al resto, digamos. Sí, sí, sí. Pero en cuanto a Es más desplazamientos, coordinación. es mucho menor. Ujú. Sí, sí, es más que nada coordinativo que ella lo hacía así. Pero hasta que te acostumbras a empujar en esa posición, también debe llevar un tiempito, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que las diferentes posiciones es como hablábamos antes, como hablábamos al principio, cada uno, o sea, hay una técnica general y cada uno le pone algo Tu personal, toque. ¿sí? Algo personal siempre y cuando esté bien ejecutado, ¿no? Claro, O sea, no es que porque quiera hacer algo diferente lo va a hacer mal, ¿sí? claro. Como decía antes, hay que adaptar. Por ejemplo, él es Gonza, ¿sí? Nosotros con él, después de meses de que él se siente incómodo en las salidas de envión, en las salidas de cargada, ¿sí? Adoptamos una posición más paralela de los pies, ¿sí? En donde podía hacer más fuerza, estaba un poquito más incómodo, pero podía generar más fuerza a la hora de hacer la salida, ¿sí? Y eso nos fuimos dando cuenta a medida de... Esto es el feedback que tiene cada uno, ¿no? O sea, con el alumno. Yo creo que también es importante el feedback de cada uno y decirme realmente lo que uno siente. Él me decía que Claro. estaba incómodo, que sentía que no podía hacer mucha fuerza, que llegaba muy justo para hacer el tirón y bueno, aplicando algunas cosas, nos dimos cuenta que tener los pies más paralelos con las rodillas excesivamente hacia afuera, porque él tiene bastante flexibilidad, se podía aplicar mucha más fuerza de la que él estaba aplicando antes. Bueno, Claro, ya vimos yo un... Sí. la pregunta que siempre me hice es cómo encuentran o cuánto tiempo les depara encontrar la comodidad en posiciones que son incómodas y con mucha resistencia. Dentro de todo, las partes de la ejecución, la que más me llama la atención es el agarre de gancho. O sea, no sé cuánto tiempo tiene que pasar hasta que lo agarres de esa forma, ¿sí? Y no te resulte incomodísimo. Bueno, yo te cuento, Me llama mucho la atención. bueno, nosotros nos conocemos de comunicaciones. Yo empecé a hacer levantamiento ahí y me acuerdo los primeros 2 días que empecé levantamiento, obviamente era agarre gancho, no se negociaba, ¿sí? Y después de esos primeros 2 días estuve 1 semana y media sin sentir el pulgar. Es difícil, hay que acostumbrarse, pero como les digo a todos que empiezan, o sea, no queda otra. El agarre gancho es
otra cosa que no se negocia para la hora de querer hacer kilos. Se siente mucho, cuando te acostumbras, se siente mucho más seguro y podés levantar mucho más peso sin sentir que la mano se abra. Claro, porque es una complicación en las personas que tienen las manos más chicas, digamos, ¿no? Me acuerdo siempre que Charlie, Carlos Di Blasi, el entrenador de levantamiento histórico de Comu, siempre nos decía de que el ruso, Gustavo, podría haber hecho más kilos de haber tenido las manos más largas, digamos, que muchas veces se le escapaba la barra Claro. y excedía a su fuerza. O sea, tenía fuerza para levantar más kilos, pero la mano no se los permitía. Claro. Sí, eso es lo que le pasa a la gente, mayoritariamente. Él mide unos 50, que es más bien petiza, que tiene la mano muy chica. Por ejemplo, también la diferencia entre barra de hombre y de mujer, más allá del peso, es el diámetro. ¿Sí? Claro. El diámetro de agarre. Es mucho más angosta la barra de mujer que la de hombre. Claro. Bueno, las variantes de segundo tiempo, bilateral, unilateral, lo mismo que hablamos así. Acá no hay vuelta, o sea, lo mismo que dijimos de la cargada, como yo tengo la kettlebell apoyada en el hombro, y es más conveniente hacerlo con la kettlebell que con una mancuerna que la voy a tener en la mano. ¿Sí? Es imposible apoyar una mancuerna en el hombro para hacer un empuje. Como En hablamos este caso, antes, de manera unilateral, bueno, en casi todos los deportes se trabaja de manera unilateral, digamos, pero yo vi que algunas veces lo utilizan en deportes de contacto. El segundo tiempo de manera unilateral, el segundo tiempo en lo que sería la landmine, ¿sí? Que es encastrar, digamos, la barra contra la pared y empujar en lo que sería un patrón más diagonal, o un vector más diagonal, que o sea, sigue siendo vertical, pero digamos que la trayectoria de costado se ve que es en diagonal. Lo vi bastante en ese claro, tipo de ámbitos, esas cuestiones. Y bien, con esto ya estamos, digamos, con la diapositiva, con los videos. Tengo algunas preguntitas que tenía armadas para preguntarte, como para ir cerrando ya. Después de haber visto las dos técnicas, según tu criterio, tu consideración, tu experiencia, ¿hay algún gesto que sea más complejo que otro, o hay algún orden para explicar algún derivado o alguna cuestión específica de un movimiento que sirva de puntapié inicial o de base, o que sirva para una transferencia positiva hacia el resto de la... Porque digamos que las técnicas completas son bastante complejas, y de hecho, si lo queremos aplicar al ámbito deportivo, se trabaja el derivado, primero por la duración, que es mucho menor, y por la correlación con las técnicas que llevan a ese tipo de posiciones de semiflexión, pero digamos que uno cuando ve la técnica completa la ve realmente muy compleja, y muchas veces pasa que uno desde el desconocimiento no sabe por dónde empezar. sí, a ver, dentro de los ejercicios de levantamiento yo creo el que es más difícil es el arranque. Sea en cualquier posición, primero porque es un movimiento mucho más largo, ¿sí? Que implica que la barra esté por encima de la cabeza cuando recepcionamos. Es un movimiento más difícil de coordinar, ¿sí? A diferencia de la cargada, que la cargada es mucho más fácil porque es un movimiento más corto y la recepción en los hombros. O sea, no tengo tanta tensión muscular que es lo que me implica el arranque. Si me decís por cuál empezar, yo explico todos. Yo explico todo. Lo que sí empiezo es, como hablábamos antes, empiezo por ver las distintas posiciones, ¿sí? O sea, empezamos viendo cómo me tengo que posicionar
corrigiendo por encima, si vamos a hacer un arranque de colgado, por ejemplo, por encima de la rodilla, posicionándonos con la barra por encima de la rodilla, haciendo correcciones donde la espalda esté bien tensa, los pies estén bien apoyados, ¿sí? Sintiendo verdaderamente dónde está el peso en el pie, ¿sí? Y después deslizando la barra, desde la rodilla hasta la pelvis, ¿sí? No de manera brusca, porque ahí es donde vamos a empezar a descoordinar, porque obviamente es la primera vez o que estamos iniciando el levantamiento, el ejercicio de levantamiento. Entonces ir buscando las distintas posiciones y después ir viendo cuando ya entendemos dónde nos tenemos que posicionar, entendemos dónde tenemos que terminar, ir buscando unir los puntos, ¿sí? Desde el comienzo hasta el final, empezando a darle más velocidad, ¿sí? Pero es fundamental explicar bien dónde empiezo y dónde termino, ¿sí? Y ir explicando punto por punto por dónde tiene que pasar la barra. Yo no puedo, como hablamos al principio, no puedo hablar de hacer un arranque y explicarlo en 5 minutos. Claro. Porque es muy probable que salga mal. Sea un arranque o sea una cargada, ¿no? O sea, cualquier ejercicio que expliquemos en 5 minutos va a salir más o menos, o mal directamente. Por eso, si uno quiere aplicar esto en preparación física, hay que entender que lleva un tiempo. Si ese tiempo no lo tenemos, ¿sí? Yo opto también por enseñar tirones, ¿sí? Que es lo mismo, ¿sí? Para mí es lo mismo. Si tengo la posibilidad de explicar, explico todo. Pero, si no, tirones y tirones. Claro, digamos que es mediante el tirón o algunas veces mediante el salto o el desprendimiento del elemento, es hacer un ejercicio que a priori quizás se correlaciona con el peso muerto, que es un básico, y es hacerlo secuencial, es tratar de producir ese traspaso de energía del tren inferior al tren superior. Ahí en el tirón queda frenado, pero digamos que lo que uno trata de buscar con el levantamiento olímpico, más allá de esa transferencia al segmento superior, es esa aplicación de fuerza brusca, esa fuerza explosiva isométrica que se produce al principio del movimiento, que es lo que te permite poder acelerar el propio cuerpo o el elemento, ya sea un balón, ya sea el deporte que lo requiera. Bien, perfecto. Y ya que hablamos de velocidad, obviamente supongamos que están dadas las condiciones, que se puede producir un proceso en el que vayamos formando al deportista para aprender a hacer levantamiento olímpico, ¿sí? ¿Notás que hay algunos de los dos ejercicios, ya sea envión o arranque, que tengan mayor velocidad y que pueda hacerle más provechoso en la transferencia hacia la preparación física de un deporte? Y yo creo que el predominante es el arranque. O sea, sin ninguna duda es el arranque. Más allá de que la cargada también, porque son los dos, o sea, lo que vimos en los videos, son muy parecidos los dos, ¿sí? Pero yo creo que el arranque es mucho más provechoso a la hora de la preparación física. Es importante igual para mí trabajar los dos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? El arranque me permite más velocidad o más explosividad, pero la cargada me permite hacer más kilos. Claro, claro, ahí está. Entonces, y ahí dice la tecla, diferencia. porque esa es la gran diferencia o la gran ventaja que tiene el levantamiento olímpico con respecto a los básicos en la generación de potencia con respecto al porcentaje o a los kilajes que se pueden manejar. Digamos que para poder generar los mismos valores de potencia o la misma velocidad en la barra, aplicadas a la barra de metros por segundos, aproximadamente en un básico tenés que trabajar entre un 60 y un 40%, ya
Cuando bajamos el 30, entre el 30 y el 40%, ya la fuerza máxima queda un poco relegada en función de la velocidad, ¿sí? Ya es menos fuerza la que podemos aplicar. Y el levantamiento olímpico se siguen consiguiendo altos valores de desplazamientos de la barra, con porcentajes incluso hasta el 90%. La cuestión es analizar cómo se llega a ese 90%, ¿no? Porque ahí está porque decimos, bueno, levantamiento 90%, bárbaro, vamos a hacer cargada al 90%. Pará, lleva tiempo de trabajo poder conseguir realmente un 90% en una cargada. Sí, sí, sí. Lleva mucho tiempo de trabajo porque lo que vimos, con lo que ya vimos, es que lo importante acá es la técnica. Si yo hago una técnica correcta, me va a implicar de que yo pueda levantar cada vez más peso. Pero también la técnica correcta me da la herramienta para poder levantar ese peso. Claro. Esté adaptado a levantar una cantidad X de peso, sea cercano al 100% o no. Nosotros en levantamiento trabajamos del 80% para arriba. Claro. El 80% estamos hablando de cargas bajas, de intensidades bajas. Claro, claro. Bien. Y generalmente los entrenamientos son del 85 al 95%. ¿Sí? Como ya saben, todos los deportes, la resistencia a intensidades altas difiere. ¿Sí? El levantamiento yo puedo hacer, obviamente, no voy a hacer 10 repeticiones, como ya hablamos, pero puedo dividirlas en series de 1, 2 repeticiones y puedo hacer 2 repeticiones al 90, 3 repeticiones al 90%. ¿Sí? Claro. O hacer 6 series de 1 al 95. O sea, Claro, la otra de las también ventajas que tiene es que tiene menos tiempo en fase excéntrica, ¿no? También, que esa es otra de las ventajas y por la que se puede trabajar sin tanto tiempo de descanso a intensidades medias altas. Con respecto a un básico. Un básico uno más de 2 veces seguida y 2 veces ya es mucho, trabajar más arriba del 90% es bastante complicado. En el levantamiento se puede trabajar lo que pasa en que días consecutivos porcentajes es altos. el levantamiento, claro, lo que es el levantamiento generalmente es muy concéntrico. O sea, todas las fases excéntricas son las fases donde yo no tengo, la fuerza no me la aplica. O sea, esas intensidades donde yo trabajo, no estoy haciendo fuerza, porque la velocidad emitida, o sea, de recepción de barra, donde yo me meto abajo de la barra, sea en el arranque o sea en la cargada, la barra no me está haciendo presión hacia abajo. Claro. Es en el momento donde la barra toma vuelo, y donde vimos en un video, en uno de los videos del arranque, donde la barra empieza a bajar. ¿Sí? Claro. Y ahí es donde yo estoy bajando también. ¿Sí? Claro. O sea, no es que la estoy frenando. Yo estoy bajando y la recibo en sentadilla profunda o en media. Claro. Todo lo de la fuerza la hago hacia arriba. Perfecto. Y después otra de las preguntas que tenía anotadas era, te las englobo las dos por lo menos, ¿cómo haces coincidir o cómo ensamblás lo que son los básicos con respecto a los ejercicios de levantamiento? Esto ya en tu trabajo, y no me refiero a la persona física deportiva, sino con tus entrenados que van a hacer levantamiento. Si haces tren superior, que capaz que eso es una duda en algunos, ¿sí? Algunas, si se hace o no, y en qué momento del entrenamiento se hace. Bien. Es una pregunta interesante porque nosotros, o sea, por lo menos en el CrossFit donde yo estoy, nosotros tenemos clase todos los días de levantamiento. ¿Sí? Nosotros tenemos 1 hora y media. En esa hora y media no llegamos a hacer todo. Entonces lo que implica que los días libres, digámoslo de alguna manera, porque los chicos hay muchos que vienen de lunes a sábado, y hay algunos que vienen 3 veces por semana o 4, Claro. los días libres son los que se aplican todos los ejercicios que nosotros llamamos accesorios, ¿sí? Lo que es sentadillas, lo que es lo que ustedes llaman peso muerto, nosotros lo llamamos salidas, ¿sí? También se trabajan el mismo día de la sesión. O sea, lo que es sentadillas
Sí, lo que es salidas, se trabaja el mismo día de esencia de los demás ejercicios de tren superior. Los ejercicios de tren superior se trabajan días aparte. Pero también es una regla básica que es no se hacen repeticiones, ¿sí? Como ya hablamos, los chicos de levantamiento necesitan una estructura para poder levantar cierto peso. Claro, Si yo no trabajo nada de tren superior, no voy a tener esa estructura para soportar ningún peso, sean 10 kilos o sean 100. claro, Y si ahí está yo el tema. quiero verdaderamente que no se lesionen, tienen que estar preparados en todos los planos. Claro, Más que nada porque, a ver, el arranque y la cargada es una aglomeración de diferentes fuerzas hacia todos lados, ¿sí? Entonces lo que implica es que yo tenga que estar fuerte de todos lados. Si yo tengo un desbalance, ¿sí? Sea de cadenas anteriores contra cadenas posteriores, algo va a fallar, ¿sí? No claro, voy a saber qué. claro, Lo que hacemos en la distribución de las intensidades en sentadillas y en salidas es seguir los mismos patrones que seguimos en la sesión de trabajo, ¿sí? Si yo estoy haciendo una media del 85%, o 80 o 87, seguimos la misma línea de la sentadilla, ¿sí? bien, bien, Obviamente bien. que difiere mucho, eh, a ver, todas las planificaciones o todas las preparaciones físicas, hay una hoja que me dice qué tengo que hacer en el día, ¿sí? Pero cuando mi alumno o atleta viene ese día y yo le puse el 90% y viene y no durmió o no comió bien, ¿sí? Todo eso se modifica. ¿Sí? Claro, Esto pasa lo te mismo. termina condicionando. Obviamente, o sea, son personas. Tenemos que también entender que son personas, ¿sí? Pero las líneas generales es eso. Se trabaja todos los días sentadilla, se trabajan todos los días lo que son salidas. Ejercicios accesorios hacemos mucho, ¿sí? Dependiendo de la persona y lo que necesite, ¿sí? Hacemos estocadas, hacemos subidas Bien, al cajón, bien, hacemos peso muerto en una pierna, pero en líneas generales sí. Y después, lo que son de tronco, hacemos tracciones, hacemos empujes, ¿sí? Para los diferentes planos, pero se trabaja todo, ¿sí? bien, perfecto. Después, con respecto a la, y acá sí, haciendo hincapié en la preparación física, em, utilizan ejercicios de saltabilidad. eh, eh, Ustedes para competir, cómo lo coordinan, si lo usan, en qué momento lo usan, y bueno, los dos sabemos que en el deporte es una combinación más que buena y más que provechosa la pliometría con el levantamiento olímpico. Digamos que si se domina el levantamiento, son tres patas que hacen la diferencia en el rendimiento de la potencia, que es poder manejar unas cargas, digamos, buenas con respecto al peso corporal, realizar ejercicios de levantamiento olímpico bien hechos y trabajar la saltabilidad. Si esos tres puntos se unen, digamos que hay una gran diferencia a nivel de rendimiento. Pasa que es difícil llegar a unir esas tres patas y lleva mucho tiempo. Ese es el punto. Ese es el problema. Nosotros, imagínate que yo después de 3 años, de estar 3 años en un lugar y que sea un grupo constante, ¿sí? Recién a partir del año pasado empezamos a meter saltabilidad. ¿Por qué? Porque la saltabilidad, más allá de que pueda ser buena, ¿sí? Tiene un componente que tiene mucha intensidad algunos saltos. Y hay que también distinguir las intensidades de saltos que uno va a usar, ¿sí? Yo no puedo, por dar un ejemplo, si una persona hace 140 kilos de sentadillas, yo no lo voy a hacer saltar la escalera, Claro, ¿sí? Está claro que no le va a hacer nada, ¿sí? claro, Entonces yo tengo que
englobar ejercicios que son de saltabilidad o de pliometría de intensidades altas para poder combinar con los ejercicios de levantamiento. Sea cosa que yo te pasé un video, sea cosa de un salto, un cajón, saltos a una pierna hacia adelante, ¿sí? Que implican una intensidad elevada. Y porque aparte Claro. yo necesito ese tipo de intensidad, trabajar en esas intensidades. Obviamente, siempre y cuando la persona sepa saltar. ¿Sí? Porque también es otra cosa. Claro. O sea, explicarle a saltar a una persona que no sabe saltar, por más que haga 140 de sentadilla, es difícil. Bien, bien, Pero bien. sí, lo hacemos y generalmente hacemos una transferencia después de toda la sesión de levantamiento. ¿Sí? Bien. Yo he dividido a la gente que viene todos los días, he dividido, por ejemplo, los sábados, que los sábados son ejercicios más coordinativos y más de correcciones de errores, ¿sí? Y ese día metemos más lo que es saltabilidad, lo que es pliometría y todas esas cosas, porque son días donde tengo menos intensidad y le puedo dar intensidad con esas cosas. Claro, claro. Bien, bien. Y última, como para cerrar, y que la gente, además de nutrirse de todo lo que nos iluminaste en esta charla, en este video, y despejar un poquito un mito, ¿sí? Que está bien, da para un video entero esta última pregunta, justo, pero bueno, si observás algún foco lesivo, ¿viste? Porque está ese miedo de mandar o al hijo o de empezar a hacer levantamiento olímpico, ¿sí? Con respecto a las lesiones. Si vos observás que hay algún tipo de lesión en especial, si observás nada, que hay algún tipo de peligro, esto obviamente aclarado, lo mismo que hablamos antes o cuando arrancamos el video, creo, que es de hacerlo bien. Si está bien hecho, Claro. a partir de ahí va la pregunta. Sí, a ver, la respuesta es muy corta, no. Pero, obviamente, si está bien aplicado, como cualquier deporte, no hay ninguna probabilidad de lesiones, ¿sí? Siempre y cuando, lo mismo que hablábamos antes del tema de los desbalances, ¿sí? Claro. A ver, lo que se habla mucho de la sentadilla, obviamente de a poco todas esas cosas que se escuchaban antes de las sentadillas se van desmitificando, sobre todo de la sentadilla profunda, ¿sí? Y obviamente si vos te pones a analizar, el deporte como el levantamiento es todo a sentadilla profunda. Nosotros, por ejemplo, muy rara vez trabajamos una sentadilla hasta la mitad, Hasta a la media mitad, sentadilla. claro. Estamos hablando de sentadillas, ¿sí? Porque hacemos arranque de potencia, lo que sea. Pero muy rara vez, y te digo por qué muy rara vez, porque nosotros lo usamos para los empujes de segundo tiempo. Claro. O sea, usamos media o un cuarto de sentadilla para aprender a empujar la barra hacia empujarla, arriba, claro, pero de no esa posición. para entrenar la media sentadilla. Claro, de hecho, yo creo que si el levantamiento olímpico, digamos que por regla, ¿sí? Por reglamento o por gesto propiamente dicho, sería de potencia, me parece primero que los kilos que se manejarían serían menores, en detrimento de no aprovechar esa energía elástica que se aprovecha en los deslizamientos. Y segundo, me parece que escalaría un par de posiciones largas en la incidencia de lesiones, ¿no? Que es lo que todo el mundo cree, que hacer media sentadilla no te lesiona, y justamente lo que hace que el levantamiento no sea lesivo en la rodilla es esa cuestión de que se trabaja la sentadilla completa. O sea, vos fíjate cómo va en contra de lo que la gente cree. Sí, sí, aparte de solo analizar un poco, bueno, los chicos ya deben saber, o sea, hacer una media sentadilla implica
un estrés en el tendón rotuliano terrible. Terrible, O sea, sí. porque vos estás frenando con el tendón rotuliano, ¿sí? Claro, En cambio, en una sentadilla profunda, vos tenés topes óseos, ¿sí? Musculares y óseos, ¿sí? En donde implica mucha menos tensión, ¿sí? Más allá de todos los tejidos conectivos, ¿no? Porque a una media sentadilla hay más tensión en el ligamento cruzado anterior. O sea, hay muchos factores que implican que si uno se quiere lastimar, si verdaderamente se quiere lastimar, tiene que hacer media sentadilla. claro, Si totalmente. quieres lastimar, haces una sentadilla, obviamente bien hecha, por alguien que nos pueda asesorar también. Porque es fácil hacer mal una sentadilla profunda. Es muy fácil. Claro, Porque es como todo ejercicio, lleva todo un aprendizaje y no es solo subir y bajar. No es solo flexionar y totalmente. extender las piernas. Lleva una preparación, como cualquier ejercicio, importante. Totalmente. Bien, quedó despejadísimo, despejadísimo. De hecho, hay varias tablas que, dicho sea de paso, las voy a compartir. No sé si había un estudio, pero tabla creo que tengo, que analizaba la relación de las lesiones del resto de los deportes con respecto al levantamiento olímpico. El levantamiento olímpico es bajísimo, el índice de lesión con respecto al rugby, al fútbol, al handball, al vóley, ¿sí? Deportes que son populares y que los padres optan por llevar a sus hijos antes de arrancar a hacer levantamiento o de aceptar que el levantamiento puede ser parte de la enseñanza para un deporte, ¿sí? O una iniciación deportiva, ¿por qué no en un colegio también, ¿sí? Mediante el aprendizaje de la técnica. Pero bueno, esas son cuestiones quizás para analizar en otro momento. Sí, sí. La Pero, verdad que yo siempre hablo de lo mismo. O sea, uno se deja llevar por el deporte nacional, digamos, ¿no? De alguna manera. El deporte nacional acá es el fútbol. claro, Y, y la gente nunca piensa en el levantamiento de pesas por todo lo que dicen del levantamiento de pesas. Lo que pasa que eso es una apreciación del que lo ve afuera, ¿sí? Uno claro, piensa de que vos tenés un hijo de 7 años y lo mandás a hacer levantamiento en un lugar de levantamiento, claro, obviamente, y se va a quedar enano, se va a romper, qué sé yo, pero el gran problema de esto es que no se ve todo el proceso, ¿sí? Porque el proceso en levantamiento es el mismo proceso que se tendría que usar en todos los deportes y no se usa, ¿sí? claro, claro, Generalmente uno, o sea, hay obviamente etapas sensibles donde se trabaja más una cosa o la otra. Si uno trabaja la fuerza antes de los 12 años, no sirve absolutamente nada, claro, ¿sí? claro, Perdiste el tiempo en trabajar la fuerza donde no te va a servir para después. Y seguramente seas una persona muy descoordinada antes de los 12 años y después de los 12 años. claro, Pero termina bueno, pasando como eso. vos decís, es un tema para que se entienda un montón. Termina pasando eso. Hay una discoordinación justamente producto de creer que los beneficios de la fuerza son solo hormonales. Y el primer beneficio de la fuerza tiene que ver con la coordinación intermuscular. O sea, primero se arranca por eso. Exactamente. Y después viene toda la cuestión hormonal, que se termina haciendo visible a partir de la hipertrofia. Eh, Claro. pero bueno, eso, como dijiste, es para analizarlo más tranquilo. Bueno, te agradezco. No, igual es un tema súper interesante. O sea, el tema del entrenamiento infanto-juvenil es recontra interesante y no muchos entrenadores, ahora estoy hablando de todos los deportes, no muchos entrenadores están preparados para eso. Claro. Eh, Sí, esperemos una vez que a una partir persona me de... preguntó, ¿Cómo? una vez una persona me preguntó a qué edad podía empezar levantamiento su hijo. Y yo le decía, a partir de los 6, 7 años está perfecto.
Claro, Y lo que me responden, ¿pero se va a quedar enano? No. Si vos lo no, llevas a un lugar que es de levantamiento y que el entrenador que está sabe cómo guiar a ese tipo de población, no va a pasar eso. ¿Sí? claro, ¿Y dónde lo llevo? Esto es igual que elegir un médico. ¿Sí? Vos no lo llevas a cualquier médico a tu hijo. Vos averiguás, alguien te lo recomienda. Esto es lo mismo. Es como llevar a tu hijo a un médico. Averiguar y averiguar. Y que te lo claro. recomiende. Sí, y aparte también es un poco encontrar lugares donde tengan un poco la concepción y la filosofía que tenés vos, que compartimos nosotros, que tiene que ver con darle prioridad a la técnica y a la salud por sobre los kilos. Porque también está eso, está el que va a hacer levantamiento queriendo levantar kilos sin importar cómo. Entonces, ahí también hay otro de los problemas donde aumenta considerablemente la incidencia de las lesiones, cuando uno quiere poner el kilos a una estructura que no está lista. Eh, Claro, Esto es así, para poner un motor poderoso, tenés que armar el chasis, si no el motor sale volando. Es así de claro. sencillo. Y armar ese chasis lleva mucho tiempo. Y ahí sí hay cuestiones que son estructurales. Y en esa función estructural lleva mucho tiempo. En ese caso, el levantar kilos es un camino empinado, difícil, ¿sí? Y bueno, y requiere de mucha disciplina. Así que, bueno, la verdad que agradecerte por este aporte que le diste que le das a la comunidad educativa, ¿sí? Me parece que durante muchos años hacia atrás, el entrenamiento no tenía el lugar que tiene ahora, hoy en día, y lo mismo pasaba con el levantamiento olímpico. Se enseñaba muy poco o nada, y creo que es una buena forma de abrir las puertas y que los próximos profesores, preparadores físicos, ¿por qué no profes de aula, ¿sí? De patio, también aprendan y entiendan la necesidad y los beneficios que nos da este tipo de deporte, ¿sí? Que es un deporte más, que es un deporte que es interesantísimo, que es un deporte que tiene muchísimos años y que efectivamente todos los deportes que utilizan correctamente el levantamiento olímpico se ven muy beneficiados. O sea, no hay un deporte que utilice bien el levantamiento olímpico y que no haya mejorado su nivel de rendimiento. Esto es simplemente así. Ujú. Entonces, Sin duda, nada, sin duda. agradecerte por el gran aporte que nos estás dando. Bueno, no, primeramente agradecerte a vos. Este es el segundo año que estamos con esto, tratando de incentivar lo que son los ejercicios de levantamiento y que los chicos aprendan. El año pasado tuvimos la suerte de poder hacerlo presencial, ¿sí? De tener una clase especial de levantamiento. Fue el primer año y la verdad que me encantó. Y este año estamos en esta situación, pero yo creo que vamos formando una idea y está bueno que, aunque sea, hayamos plantado algo para que los demás sigan averiguando, ¿sí? Porque no solo quedarse con esto y ya está, es averiguar, es como les dije, tratar de entrenarlo, ¿sí? Cuando pase todo esto, buscar lugares, eh, vos le podrás decir mejor que nadie de dónde pueden ir y de dónde no. En todo caso, a mí también me pueden preguntar, que yo siempre para estas cosas estoy abierto a todas las charlas y hablar de todos estos temas que también, a ver, realmente me apasionan y nos apasionan porque somos los dos. Hemos estado horas hablando de Sí. entrenamiento cuando nos juntamos. Y la verdad que es súper interesante.
gracias a vos y por darme esta oportunidad. Y cualquier duda la despejaremos en otro momento, en otro video, en otro Sí, vivo. ya queda picando para el segundo cuatrimestre ver un poquito, tocar un poquito lo que es la periodización, cómo se prepara a un torneo y cómo se manejan las cargas, sobre todo dentro de un mes o sí, un mes, una semana de entrenamiento. No me quiero meter en temas que todavía no estamos tocando. En un mes, en una semana de entrenamiento, en un último mes previo a un torneo, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa cuando falta mucho. Bueno, todo esto creo que estaría bueno poder continuarlo en el segundo cuatrimestre. Así que bueno, después en la descripción de este video va a estar los datos de Fede, el contacto por si a alguno le interesa. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Abrazo grande. Otro.